¿Vamos hasta ahí? Vamos hasta ahí. ¿Cómo sale eso? Ahí va a ser igual, hacemos 2 años. Sí, no me quiero meter mucho ahí en el de la cámara. ¿Estás filmando ahora? Sí, siempre. ¿Viste? Lo que te comentaba acá. Hicieron todo protección para que el mar no trabajara. Y acá está. No les valió nada que hicieran un paredón con piedra y cemento. Trabajó, erosionó toda la base, demolió todo. Aquí venimos por lo que es la costa ahora, que tendrá 5 o 6 metros. No tenemos mucha costa aquí. Y esto era amplia playa. Estos moros estaban donde pasaba la calle. En el fraccionamiento de Costa Azul, acá venía una calle. Es decir, que estos terrenos legalmente estaban fraccionados, tenían sus dueños, lo fueron vendiendo, cambió de dueño, todo. Acá se perdió toda una línea de terrenos. Donde estamos parados, venía la calle del frente de Costa Azul. Luego venía la costa. Todo esto que era fraccionado legalmente y se fue. Se lo llevó. No queda nada. Recuerdo de los muros de contención que no valieron de nada. No tenemos nada ya. ¿Podremos recuperarla? No sé. Tito Schiavo es vecino de La Paloma desde hace más de 80 años. Esta es su casa en el año 1926. Las casillas en la playa levantadas con madera y chapa era la construcción típica de esa época. Tito es un fiel testigo de cómo ha cambiado la costa en todos estos años, y con él recorrimos la playa de Costa Azul para reconocer los cambios que han sucedido en los últimos años. Cuando uno conoce esta zona de la costa de La Paloma, no tiene por qué entender qué fue lo que sucedió allí, aunque el paisaje es casi como un libro abierto. Siempre quisimos disfrutar de la costa, de estar cerca de ella. Desde los fareros y sus familias que poblaron por primera vez La Paloma, pasando por los primeros trabajadores del puerto, pescadores y turistas. La Paloma fue creciendo, convirtiéndose en uno de los principales balnearios de nuestro país. Y aún hoy, su menguada costa sigue siendo su principal atractivo y el sustento de las familias que pueblan el lugar. Las playas son el principal atractivo turístico de nuestro país y La Paloma uno de los balnearios más codiciados. Uno no puede imaginar a La Paloma sin sus playas, más aún cuando la industria turística es el principal motor de la economía local. La pérdida de las playas sería un duro golpe para una localidad que basa su economía sobre el paisaje costero. Por eso, es importante entender las causas del deterioro costero y conocer las acciones posibles que podemos desarrollar para proteger más que una costa, un modo de vida. Se ha reducido al 50%. Para mí, en la zona acá de la Bahía Grande y de la Guada y siguiendo para la Llaña, se ha ido degradando, la costa se fue. Estamos en el 50% de la costa. Esta fue sacada de una foto aérea en el 46. No tenemos nada de esta costa. Y esto lo van a comprobar ustedes in situ. Pueden comparar esta foto con la costa actual. No tenemos. ¿Por qué se fue esa playa? La explicación científica no la tengo. Para buscar una explicación científica al problema de la pérdida de las playas, conversamos con Daniel de Álava, vecino de La Paloma y docente del Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero de la Universidad de la República. Bueno, para entender eso, primero hay que
tratar de irnos unos cuantos años atrás, allá en la década del 30, 40, y entonces tratar de entender un poco cómo fueron los cambios, ¿no? Lo que uno llama la transformación del lugar, y en base a eso, ahí podemos entender cuáles son los impactos y por qué se dan hoy. Según Daniel, para entender la situación que tenemos hoy en día en las playas, tenemos que conocer las acciones que se implementaron en este territorio en la década del 30. En aquellos años la Paloma aún preservaba su paisaje natural y para que tengamos una idea, era un lugar muy similar a Cabo Polonio. La Paloma, todo este cabo, cuentan que eran como sábanas y sábanas de, así es una descripción que dan algunos escritores, sábanas de arena. O sea que eran muchos médanos de arena, kilómetros y kilómetros. Era muy parecido a Cabo Polonio, o sea, porque son los dos cabos que hay en Rocha, porque es la misma, el mismo ecosistema, ¿verdad? Sí, se hablan de extensiones muy grandes de campos de arena. Pero estos campos de arena eran improductivos para el país en aquella época, ya que no se les podía sacar ningún provecho. Entonces, forestar parecía la única opción. Según lo contaba Daniel, alrededor de estos años se forestaba toda la zona costera con especies exóticas como pinos, acacias y eucaliptus, buscando fijar las grandes extensiones de médanos para poder poblar el lugar. Al fijarse los médanos con la forestación, la arena ya no circula entre las playas como lo hacía antes y se corta el circuito de regeneración dunar. Corría por todo esto que vemos acá ahora con acacias, con especies exóticas, hacia la playa de La Aguada, atravesando toda aquella forestación que son dunas bastante grandes, algunas tienen más de 20 metros de altura. Hoy están desdibujadas por las calles, ¿no? Claro, pero si uno las mira están como fosilizadas debajo de la forestación. Toda esa arena caía en La Aguada. Pero hoy en día ese aporte de arena que caía en La Aguada y podía ser redistribuido por el mar está nulo. O sea, en lo que llama el balance de sedimentos, si yo pongo en la balanza lo que entra y lo que sale en una playa, en el caso de la Paloma, esas que eran las dunas transversales móviles, como la del Polonio, están 100% fijadas. Los vientos predominantes transportaban la arena a través del territorio y luego el mar la redistribuía, de nuevo manteniendo el equilibrio de arena. Pero al forestar se cortó esa circulación y hay menos arena transitando entre las playas. Hay una gran cantidad de arena que no se aporta más hacia el mar para ser distribuidas en el resto de las playas. Veamos la situación desde la playa de La Aguada. Cuando vemos desde acá de la zona de Costa Azul hacia La Aguada, vemos una gran cortina de árboles que es el parque, ¿no? O sea, que el Parque Andresito y toda la cortina esa de árboles que hace que en algún momento las dunas que había ahí se desconectaran de las dunas de las playas, digamos, al sur de La Paloma. Pero además de cortar con la forestación, el tránsito de la arena que circula por el viento, se agrega una barrera marítima con la construcción del Puerto Nuevo en el año 1910. Se unió la Isla Grande, que es la punta, digamos, del puerto, de la U, la base de esa U que tiene, y entonces ya la arena no corre más para este lado. La forestación de pinos y la construcción del puerto son las primeras causas del deterioro costero, pero los años pasan y el pueblo crece. Las construcciones se reproducen en la zona, sumando un efecto más sobre la costa. Los suelos se impermeabilizan y las aguas que escurren del territorio erosionan la playa que sigue perdiendo arena. Cada vez más construcciones hacen que el territorio sea más impermeable, las aguas van más rápido hacia la costa y en más cantidad, ¿no? Lo que antes infiltraba ahora escurre rápidamente. Bueno, todo eso que antes caía en el suelo y era como los suelos de estos suelos arenosos, infiltraba con una lenta velocidad, ahora de las casas cae de los techos, todo eso va a las cunetas y por las calles y lo que se forman son torrentes de agua. Esos torrentes de agua van erosionando la playa y llevándose la arena que ya no vuelve a la costa, pues permanece humedecida sin posibilidad de que crezcan las especies dunares que retienen la arena. Pero además de las aguas de lluvia que erosionan la playa, hay un problema que bajo tierra va creciendo cada vez más y también impacta en la costa, el problema de las aguas hervidas. A mayor cantidad de población y sin haber un adecuado sistema de saneamiento, donde acá en La Paloma y en el municipio en general lo que ocurre es que todas las aguas infiltran al territorio, o sea, desde las casas se genera infiltración al territorio de las aguas hervidas. Todo eso hace que aumente la cantidad de agua que hay en el territorio, toda el agua que hay en el sistema junto con las de lluvia aumentan y eso hace que tengamos una mayor presencia de las aguas subterráneas suben, lo cual implica
mayor humedad y mayor escurrimiento hacia las zonas de playa. Eso significa que cada vez que tiramos de la cisterna estamos contribuyendo al deterioro de la costa, pues las aguas servidas elevan el nivel de la napa que emerge en la playa humedeciéndola. En suma, la forestación, el puerto, la impermeabilización del suelo con techos y calles y la falta de un saneamiento adecuado son los principales factores responsables de que cada vez tengamos menos playa en La Paloma. Pero además, el problema se agrava cuando en La Paloma pasamos de ser 5.000 habitantes a ser más de 50.000 personas durante la temporada. Son 50.000 personas que transitan sobre los médanos y eso también tiene sus consecuencias. El tránsito de vehículos también en la costa es importante, o sea, los vehículos cuando estacionan en la duna, y ni que hablar, cuando los vehículos circulan por adentro de la zona costera, también genera un deterioro de todo el sistema dunar, lo cual hace que estos procesos de erosión que estamos comentando se profundicen. Es uno de los impactos, ¿no? Digamos, la moto rompe el pasto, la arena se vuela, se forman esas hendiduras así, y la duna pierde su estructura de duna y se empiezan a formar cosas raras. Pero además del tránsito en la zona de playa, en verano son 50.000 personas consumiendo 10 veces más agua que la que se utiliza durante el año. Y esas aguas residuales contaminan y elevan el nivel de las aguas subterráneas. Lo que pasa es que cuando llegan esos 50.000 turistas al año, hay más consumo de agua, hay más generación de aguas servidas, y eso lo que hace es que aumente la presión, digamos, de escurrimiento de las aguas del territorio hacia la costa. Todo eso nosotros estamos viendo que hace que el ciclo natural de recarga de las playas, de recuperación de las dunas, se ve muy debilitado por todo este proceso, inclusive en algunos puntos al caso de que ya no hay más capacidad de recuperación natural, como estamos viendo en Anaconda, como estamos viendo en los primeros tramos de la Guada, como estamos viendo por ejemplo acá en la zona de Costa Azul, por lo cual en cada evento de lluvia, en cada evento de tormenta extrema, nosotros perdemos metros cúbicos de arena, perdemos territorio costero y entonces avanza la degradación y la erosión de todo lo que es el sistema de dunas, ¿no? Modificar un territorio para poblarlo es casi inevitable. Más aún cuando se construye una ciudad. Pero lo que quizás podríamos evitar es tener que cambiarlo tanto que perdamos su principal atractivo. De lo que vivimos quienes lo poblamos y que nos motiva a vivir aquí. La buena noticia es que hay acciones posibles y se están comenzando a implementar. Una de las acciones más importantes es intentar de recuperar la duna primaria, algo en lo que Pablo Sena, capataz de playa del municipio de La Paloma, ha venido trabajando. Esta está increíble. Acá estaba todo mojado, horrible, todo sobado, horrible. Pablo nos contó cómo se logró recuperar las dunas mediante la colocación de pantallas de regeneración dunar. Lo interesante de este sistema es que se trabaja mediante el reciclaje de podas. Se coordinaba todos los días para traer ramas en camiones y con un carrero también, con Justino. Y eran ramas, podas del municipio, ¿no? Que estaban ahí en la calle, se levantaban la mayoría y se armaban las pantallas. Y lo que hacemos nosotros es colocar las ramas en forma de chorizo, por decirte de alguna forma, y después las atamos con hilo sisal, lo vamos como cosiendo con una estaca por abajo de la arena y eso va enterrado y se va tejiendo esa pantalla. Y bueno, queda bastante firme, aguanta, está comprobado que aguanta bastantes tormentas. Y bueno, de esa forma sí la pantalla junta bastante arena. Entonces se organizan las podas en la zona del cordón dunar primario y se atan al suelo con hilo sisal y con unos pequeños muertos de madera, y de esa manera cuando vuela la arena, cuando sopla el viento y vuela la arena, eso se recarga y se recubre de arena, lo cual también genera todo un cambio en el perfil de la playa y una recarga, digamos, hacia atrás, hacia adelante de esa pantalla de poda.
y va llenando la playa que tenés de este lado y te va aumentando la duna que tenés de este otro lado. Y es increíble que en una semana venís y cuando querés, donde no tenías arena y tenías arena mojada, ahora tenés un colchón de arena seca que está volando. Bueno, estas pantallas se comenzaron en agosto y se hicieron 4 hiladas de pantallas. Primero se hicieron unas de allá arriba que cargaron un montón, ya con la primera tormenta cargaron un montón. Había todo un hueco ahí que faltaba abundante arena. Y bueno, las pantallas que cargaron bastante, todas estas acá abajo también. Y eso dio lugar a que creciera toda la vegetación que se puede ver allá atrás en las otras pantallas. Y se recuperó bastante bien, quedó impecable. Luego que las pantallas van formando la duna, es necesario plantarles las especies dunares, que son las encargadas de sostener ese médano con sus raíces. Y para eso se desarrolló un vivero específico para reproducir las especies costeras que fortalecerán las dunas generadas. Durante todo este año se estuvieron cosechando plantas propias de la duna y nativas de la duna, que son, por ejemplo, el pasto dibujante y el senecio, entre otras, que se llevaron un vivero de recuperación dunar, donde lo que se hizo fue amplificar, digamos, la cantidad de plantas que teníamos. Bueno, nosotros acá en el vivero lo que hacemos es, tomamos prestadas algunas plantitas de la costa, de las dunas y de todos lados, y las reproducimos para después volver a plantarlas en conjunto con el laburo que hacen los que trabajan en la playa. Plantamos como para colaborar con el trabajo de ellos. Por ejemplo, esto es senecio, que es una rastrera, que está en las dunas, la van a ver por todos lados, que tiene unas flores amarillitas divinas, ahora cuando en primavera empiezan a florecer. Las vamos cortando y las plantamos en estas bolsitas, plantamos, entonces ahí ya las estamos reproduciendo. De esto sacamos muchísimas plantitas para después ir y plantarlas de nuevo a las dunas. Pero no solo se trabajó con las especies dunares, también es necesario fortalecer las especies de bañado, que ayudan a evitar que las aguas que escurren desde el territorio erosionen las dunas. Y las especies del matorral costero, quienes ayudan a evitar que la arena se escape de la zona de playa y protegen el territorio de fuertes vientos. También en el ecosistema costero hay dos tipos distintos, aparte de esta de las herbáceas dunares, de plantas, ¿no? Por un lado las del matorral samófilo, o sea, el matorral de arenal, que es un bosque achaparrado costero, y por otro lado las plantas, digamos, propias de los sistemas acuáticos, que las usamos para darle, digamos, sostén y de alguna manera retener parte de las aguas que escurren desde el territorio hacia la costa. Entonces, una cosa bien importante también es mejorar la costa, recuperarla, conservar su calidad. Y para conservar su calidad es importante también generar infraestructuras para que el uso de la costa por parte del turismo, por parte de los vecinos y residentes del municipio de La Paloma, sea sustentable y genere menor presión de uso de la que genera actualmente. Y por otro lado es importante también generar lugares por los cuales transita la gente hacia la playa, que no deben ser cualquiera a través de la duna, sino que tenemos que definir lugares específicos, y para eso se hicieron rampas de acceso a la costa, buscando que esas rampas también respetaran, digamos, la dinámica natural de la duna, o sea, que la rampa no atravesara la duna, sino que la saltara, de alguna manera acompañara la topografía de la duna, para que luego de terminar la temporada nosotros podamos seguir recuperando arena en esas zonas. Es decir, nosotros podemos restituir dunas, podemos mejorar las playas en ese sentido, pero lo que va a ser muy difícil cuando la costa se ha endurecido, como se dice, ¿no? Se va llenando de calles y de casas y no hay más margen de retroceso. Ahí es muy difícil seguir manteniendo una playa, ¿no? Lo que ocurre ahí es que se van a formar taludes grandes, acantilados, y se van a empezar a caer las cosas abajo. Y eso tiene que ver con cambio climático. Buenas noches, ustedes ya saben cuál es la noticia del día, lo que nos ha mantenido ocupados a casi todos los uruguayos durante la jornada, un gran temporal con vientos huracanados cercanos a los 150 kilómetros por hora, generó destrozos en Montevideo y otros departamentos del sur.
Rocha fue el departamento que más padeció las fuertes rachas y la lluvia de las últimas horas. Una de las zonas más afectadas por los fuertes vientos de las últimas horas es el balneario La Paloma en el departamento de Rocha. En este lugar se han registrado caída de árboles, cortes en las líneas telefónicas y del tendido del cable. Además, como consecuencia de las intensas lluvias, hay varias calles anegadas y con daños importantes. La creciente del océano Atlántico es de las más grandes registradas en los últimos tiempos, con olas que superan los 4 metros de altura. Las lluvias caídas en 6 horas equivalen al promedio de todo el mes que transcurre. Nuestro país no escapa a los efectos del cambio climático y la zona costera es la más afectada. Aumentan las lluvias y las tormentas golpean cada vez más fuerte. El cambio climático va a aumentar la potencia de los eventos extremos de tormenta, va a generar una mayor concentración de las lluvias en momentos específicos del año, y eso creo que 2012 fue un año que mostró muy claramente esto, porque hubo registros históricos para el territorio de La Paloma donde llovieron más de 120 milímetros en 6 horas, ¿no? Generándose grandes impactos por el escurrimiento pluvial hacia la costa. Porque uno ahí empieza a unir cosas y empieza a aprender también, dice, entonces si seguimos urbanizando con esa densidad, si seguimos haciendo los caminos de esta manera, si seguimos impermeabilizando el terreno y no buscando modos que sean más permeables en la urbanización, y además voy a tener más lluvia y todavía capaz que se puede seguir incrementando, quiere decir que esos impactos que son asociados a la lluvia, ¿no? Van a ser mayor. Voy a tener inundación, voy a tener más erosión en la playa, voy a tener más torrentes en la playa. Entonces, frente a todo esto, creo que el municipio y los socios del proyecto, ¿no? O sea, la comunidad en general, tiene el desafío de aumentar sus capacidades para todo lo que tiene que ver con la recuperación y la conservación del sistema costero, y también para planificar la costa en base a la ocurrencia de estos eventos que estamos viendo que sí, que se confirma que es una tendencia que van a aumentar. Las dunas, de alguna manera, es lo que contiene también, o disipa, ¿no? Hace perder la energía del oleaje en tormentas. Y es la manera más barata de defenderla. Entonces, como que las dunas pasan a jugar hoy en día un rol súper importante en lo que tiene que ver con la conservación, pero también con el manejo de la costa en lo que queda para adelante del futuro. El cambio climático va a aumentar la potencia de los eventos extremos de tormenta. Llovieron más de 120 milímetros en 6 horas. Si seguimos impermeabilizando el terreno y no buscando modos que sean más permeables en la urbanización, y seguimos urbanizando con esa densidad, que esos impactos que son asociados a la lluvia, ¿no? Van a ser mayor. Las dunas, de alguna manera, es lo que contiene también, o disipa, ¿no? Hace perder la energía del oleaje en tormenta. Y es la manera más barata de defenderla. Entonces, como que las dunas pasan a jugar hoy en día un rol súper importante en lo que tiene que ver con la conservación, pero también con el manejo de la costa en lo que queda para adelante del futuro. El problema de la pérdida de playas es muy complejo, pero las soluciones son simples. Recuperar el cordón dunar primario, tratar de evitar la erosión generada por el tránsito en las dunas y generar las especies propias del ecosistema costero. El problema tiene solución y no es difícil de encarar, pero las acciones necesitan de personas que las lleven adelante, y los niños de la Escuela de la Pedrera están dispuestos a hacerlo. Las playas,
que primero dijimos que uno de los problemas más importantes de la playa era la basura y que después vimos que había otros problemas que tenían que ver con que perdíamos las dunas a veces. Sí. Vimos que había unos pastitos arriba de la duna que eran parte de lo que hacía que la duna estuviera ahí. Y que la duna estuviera ahí servía también para cuando hay como tormentas fuertes como la que hubo ahora hace poquito, una semana, esos vientos fuertísimos, que el mar no entre sobre el territorio, sino que la duna lo que hace es como aguantar, ¿sí? esa fuerza del mar, ¿tá? Y dar como una protección a todos nosotros que vivimos atrás de las dunas. Y lo que vamos a hacer es poner en la escuela, junto con ustedes, un vivero de recuperación costera, que es un vivero específicamente de esas plantitas que crecen arriba de la duna, que las necesitamos para terminar de recuperar la duna, ¿está bien? Básicamente en la escuela de La Pedrera se hizo un vivero de recuperación dunar, similar al que el proyecto tenía con el personal que estaba trabajando en eso. Entonces los chicos de la escuela hicieron el mismo proceso, reconocieron las plantas, tomaron plantas de algunas zonas, digamos, donde hay muchas plantas en la duna, las llevaron para la escuela, juntaron sustrato para hacer las plantaciones, hicieron más de 400 plantas. Y esas plantas también ellos las volvieron a llevar a la costa, en la zona de La Pedrera, que es donde está la escuela, ¿verdad? Bueno, hoy fuimos a la playa y fuimos por el tema de la recuperación de las dunas, fuimos a agarrar plantas tipo orejitas de ratón, dibujantes, todo eso, para venirlas a traer a la escuela y plantarlas y cuando crezcan llevarlas a la playa para poderlas enterrar en las dunas. Y a partir de ahora ya empezaremos a regarlas y a cuidarlas y el miércoles que viene vamos a empezar de nuevo a hacer más plantas porque ahora tenemos 40 nada más. Y vamos a sacar solo la punta de las hojas, solo la punta fuera de la arena. Pero una estrella lleva tu nombre. Es que voy contra el viento sideral, revoluciones que vendrán. Pero una estrella lleva tu nombre. Órbita espacial alcanzaré. ¿Para qué llevamos? Viene el viento de frente, óyelo, déjanos volar. Déjanos volar. Porque llevo una misión, propongo comunicación. Satélites de una tierra somos. Looking for a connection, respect between the nations. Love is the only way. Voy contra el viento sideral, revoluciones que vendrán. Pero una estrella lleva tu nombre. Es que voy contra el viento sideral, revoluciones que vendrán. No reconocer que las playas de La Paloma se deterioran cada vez más es un error. No considerar que sea un problema para la vida en el lugar es un error aún más grande. Pero el error que no podemos permitirnos es creer que nada se puede hacer. Es importante entender, conocer y proteger el lugar que habitamos, pues de alguna manera somos parte del problema y de la solución.